como ejemplo de la intención de hacerlo, la intención y el querer hacerlo, pero también tenemos que ver la complejidad de esto. Pasé medio año en Noruega en un proyecto viendo la inclusión en Noruega. Cuando fui allí, las cosas se veían igual que en Estados Unidos, similar a España y a México, se veían igual, pero eran diferentes realmente en puntos importantes. Cuando fui allí, todos decían, bueno, sí, cuando vieron lo que yo hacía, decimos, sí, tenemos inclusión educativa, incluimos a los niños con necesidades especiales. No hay escuelas especiales y para mí fue sorprendente que un gobierno pudiera hacer que eso sucediera en un país, que se convenciera. En Estados Unidos no podrían escuchar esta línea realmente, o esto es más bien, bueno, lo vamos a hacer que suceda. No. Eso dicen en Estados Unidos, no, pero en Noruega todos decían que sí. Yo dije, bueno, ¿cómo era esto? ¿Por qué sucedió acá sí? Y entonces yo con un colega entrevisté a personas porque teníamos un proyecto sobre esto y entrevistamos a los líderes de escolares, a los maestros a nivel de primaria, de secundaria, y les dije, ¿cómo ve Noruega esta ideología de inclusión? ¿Cuáles son los factores que han funcionado y cuáles son los obstáculos? Y al hacer esto, algunas de las partes eran los mismos, algunos de los desafíos de los que hablamos eran iguales. Un desafío, sin embargo, que realmente vi como diferente, era de que la parte más diferente y la razón por hacerlo era la parte social. En Noruega es una parte de la cultura el no ser tratado en forma diferente. Así es que vas a la escuela pública y te tratan igual. Tú eres, aunque tengas diferentes necesidades, ¿sí? No, o sea, es parte de la cultura. No se adopta de otro lado, así se hace. Estas eran las razones para hacerlo y esa era la dificultad más grande. No sabemos cómo hacer esa parte social, sobre todo cuando empiezan a crecer, porque de pequeños sí pueden ser amigos, pero cuando crecen ya se empiezan a separar, no saben cómo incluir. Y entonces una de las cosas más importantes que vi en Noruega, dije, este es un país que tiene buenos recursos, tienen la ley de su parte y también la disposición de hacerlo como comunidad, como maestros. Sin embargo, como quiera, tenían algunas escuelas separadas. En algunas de las cosas que ustedes hablaron, tal vez una situación en un aula, parte del día, donde separaban a los niños para enfocarse en algunos de los problemas que tenían. Tenían también escuelas con residencia para los sordos, por ejemplo, porque es muy importante que los que son sordos deben de estar en un entorno que sea bueno para ellos. Y tenían también la escuela separada, o sea, tenían el lugar para hacerlo como en ningún otro lado, pero tenían escuelas separadas. Eso fue hace años y yo estuve en la primavera en Noruega ahora y veo algunas escuelas separadas, situaciones separadas. Si hablan sobre la inclusión, sí hace que suceda la inclusión, pero a diferencia de España no han podido hacerlo totalmente. O sea, nos lleva al punto de cubrir las necesidades de los individuos. Tal vez esa es la parte importante, que la gente dice necesitamos esto allí y lo hacen.